Bueno, ahí vemos, ¿cierto? A la abuelita bastante sonriente. Ojalá que ese es el estilo de vida que debiesen llevar nuestros adultos mayores hoy en día. Ese es el deseo de todos, pero sabemos que no es así. Existe un artículo muy interesante del doctor Paul Delano junto al doctor Hayo Breinbauer y Lara Fernández, que se publicó en el 2015, donde hacen una revisión muy completa, muy interesante del deterioro de la función vestibular en los adultos mayores. Así que, bueno, de todas maneras, la bibliografía se las vamos a compartir a través de sus correos electrónicos. Vamos a enviar la presentación y los links de la bibliografía, ¿ya? Para que la puedan revisar. Sabemos que es aproximadamente entre el 20 y el 30% de los adultos mayores sufre de mareo, de vértigo, y si solamente aislamos el mareo, si solamente hablamos de mareo, este es un fuerte indicador de un riesgo de caída, ¿ya? Y sabemos que el riesgo de caída, además del miedo que genera en los adultos mayores, eh, y por lo tanto al generar miedo, es también un fuerte indicador de posibles nuevas caídas. El riesgo de caída en el adulto mayor puede ser fatal. Ocupa el primer lugar según la Organización Mundial de la Salud como muerte fatal accidental. Y sin embargo, generan lesiones que son importantes a nivel de muñeca, de cadera, que restringen. Bueno, ahí me parece un mensaje, perdón. Mi atención es débil. Y que generan muchas lesiones que finalmente los invalidan, les restan independencia, movilidad. Por lo tanto, eso es un signo de alarma. Ya un paciente inestable, un paciente con mareo, es un paciente al cual nosotros tenemos que abordar, tenemos que hacernos cargo. Cuando muchas veces hablamos de vértigo, de mareo, ¿cierto? Se nos viene este tridente a la mente de inmediato, estos tres sistemas sensoriales que están constantemente capturando información y nutriendo nuestro cerebro, informando de cómo estamos posicionados en el espacio. Por un lado, el sistema propioceptivo con sensores de presión en cada punto articular, nuestro sistema visual que nos está constantemente informando de cómo estamos ubicados espacialmente, eh, y nuestro sistema vestibular que nos entrega una información eh, de tipo gravitacional y también egocéntrica, ¿cierto? Yo sé cómo estoy ubicado y sé cómo estoy posicionado en el espacio, eh, cuál es mi referencia hacia la Tierra gracias a las máculas. Eh, pero estos sensores solamente contribuyen a un equilibrio estático y dinámico. En realidad no, en realidad contribuyen mucho más que a eso, contribuyen a la navegación espacial, nos facilitan herramientas de memoria, eh, tienen está fuertemente ligado con el sistema límbico, lo que les mencionaba hace unos momentos, donde un paciente adulto mayor que sufre una caída desarrolla un miedo a volver a caer, por lo tanto tiene una mayor eh, probabilidad de volver a sufrir una caída porque se restringe sensorialmente. Y bueno, la interacción social, ¿cierto? Nuestro sistema vestibular es un fuerte aferente para la interacción social, saber cómo estamos ubicados, cómo estamos posicionados, cómo está el otro, es fundamental para lograr una buena interacción social como se ve de fondo en esa imagen. El deterioro fisiológico del reflejo vestibulocular en realidad últimamente se le ha dado mucho realce. De hecho, en el 2019 apareció publicado los criterios diagnósticos de la Sociedad de Barani, pero ya en los años 70 esto se conocía que existían factores tanto eh, eh, internos del propio paciente, ¿cierto?, como externos, en los cuales nosotros podíamos ir deteriorando nuestro sistema vestibular. Aquellos factores que eran endógenos se asocian principalmente con factores genéticos y, bueno, factores, ¿cierto?, exógenos, medicamentos, todos aquellos que son vestibulotóxicos, trastornos metabólicos,
Y bueno, en la imagen se observa, en la imagen A se observa una mujer de una cúpula de una mujer de 89 años, y en la figura B se observa una mácula también de un recién nacido, de un feto. Y se ve claramente el deterioro y la disminución de las células ciliadas. En el cuadro de al lado aparece también esta referencia de cómo van disminuyendo a lo largo de la vida, cercano a los 90 años, oscilan entre los 3.500 y 4.000 células, versus cuando un neonato presenta 8.000 aproximadamente. Como les comentaba en un inicio, la sociedad Guaraní se hizo responsable, ¿cierto?, desde el año 2006-2009, de los diferentes criterios, síntomas de patología, síntomas vestibulares, y entre ellos en el 2019 publica los criterios diagnósticos para la presbivestibulopatía. Estos criterios, si bien a muchos nos gustan porque nos permiten encasillar eh, ciertas patologías, ciertos trastornos, muchas veces nos hacen dudar y nos dejan fuera algunas patologías que pudiesen estar quizás no cumpliendo con todos los criterios. En algún momento conversaba con un colega, un muy buen amigo, Carlos Pino, sobre los criterios de, por ejemplo, la migraña vestibular, que muchos pacientes quizás no cumplen con los criterios para poder hablar de una migraña vestibular, pero que ceden ante el tratamiento clásico de una migraña. ¿Ya? Entonces, eh, si bien son fundamentales manejar los criterios, hay que también nosotros mismos ser criteriosos cuando dar ciertas observaciones, ¿cierto? Nosotros no dejamos de ser, yo soy tecnólogo médico, no dejamos de ser profesionales no médicos, pero podemos orientar eh, a nuestros compañeros médicos en un buen diagnóstico, en una buena orientación hacia un tratamiento del paciente. Dentro de los criterios que se plantean, es un síndrome vestibular crónico que tiene que superar los 3 meses, con inestabilidad, una marcha alterada, caídas recurrentes, un mareo crónico. Debe existir una hipofunción vestibular, y esta hipofunción vestibular se puede clasificar o puede ser objetivada a través de BHIT, ¿cierto? La prueba calórica o pruebas rotatorias. La edad mayor o igual a 60 años, y bueno, la clásica, ¿cierto? Que no exista ninguna otra patología que lo pudiese descartar o explicarlo a través de otro trastorno o enfermedad. Entonces ya acá, ¿cierto? Nos vamos direccionando hacia lo que sería la evaluación a través del video GEAD Impulse Test, que evalúa el reflejo vestíbulo ocular. Existen muchos tipos de movimientos oculares, si bien los podemos separar en movimientos que son de tipo de estabilización de la mirada, otros que son de refijación. En realidad todos contribuyen a una estabilización de la imagen en la fobia, ¿cierto? En el punto de mayor agudeza visual. ¿Y cómo es esta fobia? Bueno, ¿en qué se caracteriza? Se caracteriza en que posee, voy a tratar de un segundo. Mm, Ahí. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve el puntero? Perfecto. Acá entonces tenemos, perfecto, muchas gracias. La mácula, ¿cierto? Que es donde concentra la mayor cantidad de conos, ¿cierto? En la mácula se concentra la mayor cantidad de conos, que son los sensores sensibles a la luz y que van a codificar la visión a color. Y hacia la periferia tenemos nuestros bastones, que es donde se concentra mayormente la visión en blanco y negro. Entonces a nosotros nos va a importar, nos va a interesar poder mantener la imagen siempre nítida, estable en la mácula. Bueno, siguiendo, ¿cierto?, con el reflejo vestíbulo ocular, este es un arco reflejo, es el reflejo más rápido que tenemos en el cuerpo humano.
eh, solamente está constituido por, ¿cierto?, por 3 neuronas. Podríamos hablar de 5 conexiones entre el sensor aferente, el efector, pero hablemos de 3 neuronas donde tenemos el aferente, van a ser nuestras células ciliadas que van a captar el desplazamiento, ¿cierto?, el movimiento cefálico. Estos van a pasar a través del nervio vestibular hacia los núcleos oculomotores y desde ahí van, ¿cierto?, a controlar nuestros músculos efectores que van a generar el movimiento ocular para conservar la imagen siempre en la retina. ¿Ya? El HIT, bueno, es la evaluación del reflejo vestíbulo ocular, fue descrita y fue puesta en ejecución en el año 88 por Halmagyi y Courtois, a través de este artículo que evaluó a pacientes, a 12 pacientes me parece, con schwannoma vestibular, y donde ya se comenzaron a describir entonces las pequeñas sacadas correctivas, ¿cierto? Sacadas que son de tipo Covert u Overt, que nos van reflejando una compensación por parte del sistema para poder mantener o refijar la imagen cuando existe una lesión o existe un deterioro del reflejo vestíbulo ocular. Acá lo vemos en una imagen mucho más clara. Arriba podemos ver una buena estabilización de la mirada al momento de hacer el impulso. En el impulso clínico, ¿cierto? En el HIT clínico, nosotros necesitamos por lo menos de llegar a unos 300, 400 eh, grados por segundo. Es un movimiento bastante brusco, con una aceleración bastante grande. Cuando esto se objetiva a través de un video head input test, ya la velocidad, la aceleración no es tan grande, no se necesita tanto. Alrededor de unos 150 para los canales verticales y unos 250 para los canales horizontales. Bueno, colocábamos recién, ¿cierto?, de fondo una imagen de un pulpo. Y acá vemos a este amiguito caminando a través de la arena. Como decíamos, nosotros tenemos que muchas veces volver al pasado, no olvidarnos que en algún momento, cuando pisamos por primera vez la tierra, no lo hicimos como humanos, sino que lo hicimos como peces. Nuestra vida comenzó en el agua, y el reflejo vestíbulo ocular viene desde ahí, es uno de los reflejos más antiguos, ya que inicialmente nosotros no necesitamos hacer rastreo de la escena visual, no necesitábamos hacer sacadas. Las sacadas aparecen mucho, mucho después en la evolución. El reflejo vestíbulo ocular es un reflejo que viene desde nuestros ancestros y que a través de nuestra embriología ya está presente antes del momento de nacer. Sabemos que eh, el hueso temporal se forma cerca de la semana 20, 25. eh, la mielinización del nervio vestibular está justo antes de nacer. Y al momento de que nace el recién nacido, ¿cierto? Es fundamental la experiencia visual. Ya se había mencionado que en algún momento no habían muchos factores que pudiesen entorpecer el desarrollo del reflejo vestíbulo ocular. Sin embargo, se ha visto que en personas que sufren la pérdida visual, existe una disminución de la ganancia del reflejo vestíbulo ocular. Entonces, en los recién nacidos, en los prematuros, ¿cierto?, es fundamental una buena estimulación visual. Se espera que cerca de los 2 meses ya exista un reflejo vestíbulo ocular un poco más estable, ¿ya?, mucho más eh, preciso al momento de responder. Eh, Cerca de los 6 a los 9 meses, ya la acción cerebelosa nos permite suprimir el reflejo vestíbulo ocular, por lo tanto ya tendríamos nosotros una supresión del BOR, pero hay que considerar, ¿cierto?, que sobre todo aquellos que nos dedicamos a la audiología, que el niño debe mantener una buena estabilidad cervical. Se ha hecho algunos estudios también para comparar si es que existe algún cambio en la ganancia del reflejo vestíbulo ocular cuando el niño inicia la marcha, cuando inicia a dar sus primeros pasos, y la verdad es que no han existido grandes cambios, grandes modificaciones. Ya el BOR pudiese ser evaluado
con una respuesta madura cerca de los 2 años. Se ha visto que la madurez la alcanza cerca de los 6 a 12 a nivel cerebral. ¿Y qué pasa entonces sobre los 60, ¿cierto? Hablemos de deterioro. A eso vinimos. Bueno, fundamental, ¿cierto? Hacer un pequeño repaso por la fisiología. Constanza me envió hicimos una encuesta inicialmente, y gran parte de los presentes ya tienen una formación en otoneurología, ya cuentan con una base, así que esta sección la vamos a pasar de manera bastante ligera. ¿Ya? Reconocer, obviamente, los sensores a nivel de la mácula, nuestras células tipo 1, tipo 2, con el quinocilio que nos permite distinguir que se trata efectivamente de una célula del sistema vestibular, y que se va a deflectar, si nos imaginamos que es el canal semicircular lateral, que al deflectarse eh, al lado izquierdo de la pantalla se generaría una despolarización, y al lado derecho, ¿cierto?, va en contra del quinocilio, una hiperpolarización, ¿ya? Y el correspondiente movimiento ocular, que en los canales semicirculares verticales se invierte, ¿cierto? Según las leyes de Ewald, en la tercera ley se invierte esta, eh, esta ley, porque la disposición finalmente del quinocilio es diferente. En el Head Impulse Test, en la prueba, es fundamental, si bien es importante, ¿cierto?, generar una excitación del vestíbulo, es muy vital, es muy importante generar también una inhibición, ¿ya? Se sabe que entre mayor sea la aceleración, como se muestra en la figura A, entre más rápido sea la aceleración, mejor va a ser el tiempo en el cual nosotros vamos a poder medir el efecto de asimetría. Por lo tanto, si nosotros generamos un impulso de baja aceleración, difícilmente vamos a poder estar evaluando el vestíbulo. Ya lo más probable es que estemos evaluando solamente eh, movimientos oculares de seguimiento, ¿ya? Bueno, ¿cómo evoluciona finalmente el estudio del reflejo vestíbulo ocular del HIT en el 88 a lo que conocemos hoy en día como BHIT, ¿cierto? Bueno, una vez que se describe la prueba de HIT por Ian Curtois y Halmagyi, inicia una carrera, ¿cierto?, de estudio. Existen muchos eh, avances en el estudio de las sacadas correctivas, con bobina escleral, y en 2004 ya comienza a presentarse los primeros prototipos de las gafas de Video Head Impulse Test, ya que se asocian con Photometric, que se asocia con Natus, para poder desarrollar en el año 2009 el primer equipo que mide y que sensa y que se compara con la bobina escleral para poder medir, ¿cierto?, tanto pacientes controles como pacientes con un déficit en el reflejo vestibulocular, y se logran ganancias muy similares, ¿ya? Entonces aquí ya se establece una comparación entre lo que era la bobina escleral y el VEGID. En el año 2011 se entregan los primeros valores de referencia para el canal semicircular lateral. En el año 2012 existe una evaluación de los canales verticales, y existe tanto una evaluación en controles como en patológicos. Y en el 2019 el equipo, ¿cierto?, de Natus, de Otometric, desarrolla estas nuevas gafas que no solamente permiten la evaluación del reflejo vestíbulo ocular, sino que además viene equipado con diferentes pruebas que nos permiten hacer una evaluación otoneurológica mucho más completa. Contamos con pruebas para poder evaluar las pruebas posicionales, la prueba calórica, contamos con lentes de Frenzel, en fin. Y cómo finalmente nosotros podemos evaluar la ganancia. Si bien el equipo de Natus, de Autometric, fue quien desarrolla inicialmente, ¿cierto?, esta
tecnología y puede compararlo con la bobina escleral. En paralelo fueron otras empresas también desarrollando diferentes equipamientos y cada uno de sus software mide y evalúa la ganancia de una forma diferente. No se han llegado, la verdad, a grandes diferencias. Photometric lo que hace es medir finalmente el área bajo la curva, que es el cuadro B que se observa. Y así entonces nosotros podemos comparar cuál es el ángulo, ¿cierto?, de desplazamiento de la cabeza con el movimiento ocular y así poder obtener una ganancia. Bueno, un poquito más de fisiología, ¿cierto? Lo importante que es poder destacar la inhibición y la excitación de los canales semicirculares. Siempre el canal lateral es mucho más fácil para poder explicar este tipo de procesos. Y vamos adentrándonos entonces a lo que veníamos, vamos a ver algunos trabajos que se fueron publicando en el año 2015. Este es el primer trabajo que trata sobre, que hace un compilado de cómo las pruebas vestibulares se van deteriorando con la edad. Y menciona que el reflejo vestíbulo ocular eh, tiene un efecto mucho menor. ¿Ya? ¿No? Aparentemente el envejecimiento no afectaría tanto las ganancias, pero en esa fecha en realidad no existían muchos estudios que lo pudiesen estar evaluando, solamente existían algunos estudios en el canal lateral, y eso es totalmente insuficiente pensando en que tenemos obviamente 6 canales semicirculares. Y dentro de lo que se plantea, o dentro de los estudios que están publicados, se indica que una mayor velocidad de la rotación cefálica, ¿cierto?, del impulso que nosotros damos en la evaluación clínica, puede provocar diferencias más significativas después de los 70 años. Eh, Se plantea que la edad no influye, como les decía, los registros de VEGIT de los canales anteriores, y que las ganancias disminuyen ligeramente en los canales posteriores. En este trabajo lo que se demuestra es que efectivamente en el canal posterior existe una reducción de la ganancia del reflejo vestíbulo ocular a partir de los 60 años. De hecho, ahí existe una baja considerable en comparación con los otros rangos etarios. A diferencia incluso de edades mayores, los de 80, 90 años, existe una desviación estándar mucho más grande en los 60 años. Puede ser que quizás se generen cambios metabólicos, cambios en la densidad o en el intercambio eh, electroquímico a nivel de membrana, y que después posiblemente se puede ir compensando. Eso, la verdad es que sería solamente especular, pero sí se observa entonces un deterioro inicialmente de los canales posteriores, y no se ven así alterados los canales anteriores y muy poco el canal lateral. Avanzando en el tiempo, ¿cierto? Ya en el año 2019 se comienzan a crear este tipo de estudios en los cuales se cuestiona un poquito la falta de información, y se entregan estos estudios donde se intenta establecer rangos etarios nuevamente, con ganancias que permitan conocer cuál es una ganancia normal y una patológica. Y se ve claramente que en el canal lateral existe una ganancia de 8.6, en el canal anterior 0.84, y en el canal posterior se reduce eh, bastante a 0.7. ¿Ya? Entonces es el canal posterior el que siempre se ve alterado, siempre se ve afectado. En el mismo estudio, además, se hace un seguimiento a las sacadas correctivas, donde claramente en el canal posterior existe, y en el canal lateral existe un gran número de sacadas, perdón, de sacadas a diferencia del canal anterior, pero en el canal posterior son de mucho mayor amplitud. ¿Ya? Entonces ya el canal posterior nuevamente, además de obtener una ganancia disminuida, vamos a observar sacadas correctivas, tanto cover como over, de gran amplitud.
¿ya? Bueno, los que les comentaba, a modo de resumen, que los impulsos en canal lateral muestran movimientos sacádicos pequeños en comparación con el posterior, que muestran movimientos sacádicos, sacadas correctivas mucho más grandes, ¿ya? Y que la edad no influye en la respuesta de los canales anteriores, el que menos se ve deteriorado, menos se ve afectado por este proceso, y que las ganancias se disminuyen en los canales posteriores. Este es un trabajo ya publicado el año pasado, aproximadamente un año, en abril del año pasado se publicó, donde ya se habla de un patrón de deterioro en el reflejo vestíbulo ocular a través del video GA de Impulse Test, ¿ya? Y aquí se presentó una muestra, ¿cierto?, de pacientes que presentaban sintomatología vertiginosa, y se comparó obviamente con controles y se encontró que el 78% de los pacientes lo presentaba de manera crónica y la inestabilidad era el síntoma principal. El 68% de los casos se clasificaron como idiopáticos, es decir, no había ninguna otra causa que pudiese explicar, no había ninguna patología, lesión, alteración previa que pudiese explicar ese deterioro. Por lo tanto, eso ya hace sospechar de que sería obviamente producto del envejecimiento, por lo tanto estaríamos hablando de una presbistasis. Existen también un nombre que a mí me gusta bastante, que es que involucra el concepto de multifactorial, es una presbi multifactorial, porque finalmente no solamente estamos hablando del sistema vestibular o del aparato vestibular, sino que eh, estamos hablando de una integración de información sensorial. Este nuevo patrón, como se plantea acá, se observa con mayor frecuencia en pacientes ancianos, que se asocia con esta patología, con esta etiología idiopática, que presenta una hipoacusia sensorio-neural, la típica, ¿cierto?, la clásica presbiacusia que vemos en la clínica, y con un downbeat nocturnus en las pruebas posicionales, ya que podría estar asociado a un menor control a nivel cerebeloso, a una menor inhibición a nivel cerebroso, ¿ya? Entonces, ya con todos estos trabajos, nosotros debemos comenzar a sospechar, ¿cierto?, que dentro de nuestra rutina clínica, poner una mayor atención a este tipo de pacientes, este perfil de pacientes que muchas veces, como digo, pueden salir con ganancias dentro de rangos de normalidad, pero para un canal posterior 0.7, pero si refiere inestabilidad hay que ser mucho más criterioso y poder orientar finalmente o a realizar una rehabilitación vestibular, guiarlo, no simplemente informar como que el examen está normal. Dejo acá mi contacto entonces, para que podamos seguir discutiendo y conversando fuera de esta reunión.